cuestionario con la pregunta número 1. Bien, esta es una pregunta muy interesante porque generalmente cuando uno lee los libros sobre derechos reales, los diversos autores hacen hincapié fundamentalmente respecto de un sentido de la posesión, olvidándose de que la posesión en realidad puede tener hasta 3 sentidos distintos. El sentido clásico, el que yo le denomino químicamente puro, es el que entiende a la posesión como un hecho con consecuencias jurídicas. Me explico. Me refiero a que se entiende que la posesión es el hecho fáctico de entrar en vinculación con una cosa. En ese sentido, los romanos hacían una distinción entre el corpus y el animus. El corpus, para entendernos, era justamente la vinculación del sujeto con la cosa. El corpus no es la cosa, es la vinculación del sujeto con la cosa, en tanto que el animus es la intencionalidad con la que el sujeto se vincula. Dentro de esa perspectiva, entonces, el primer sentido de la palabra posesión, el químicamente puro, el clásico, consiste en el hecho de que es un hecho, es una vinculación del sujeto con la cosa, orientado básicamente con el ánimo de considerarse propietario sin serlo. Ese es el primer sentido de la palabra posesión. Y por lo tanto, al ser un hecho, va a generar consecuencias jurídicas. La consecuencia jurídica es que con el transcurso del tiempo, pues el poseedor puede llegar a ser propietario. En segundo lugar, el segundo sentido de la posesión es paradójicamente contradictorio al anterior, es decir, considera que la posesión es un derecho a partir del cual nosotros adecuamos nuestras vinculaciones con las cosas, generándose así los efectos jurídicos. Dentro de esta perspectiva, entonces, podemos observar que primero es la ley la que nos señala los diversos supuestos donde se considera que existe posesión, y al señalar estas hipótesis de conducta podemos darnos cuenta que al comportarnos de acuerdo a esas hipótesis, la ley le concede a esas vinculaciones de los sujetos con las cosas previamente establecidas por el ordenamiento jurídico, le concede la calificación de posesión. El primer sentido es denominado el sentido subjetivo. El segundo sentido es denominado el sentido objetivo. Y existe finalmente un tercer sentido de la palabra posesión que está vinculado directamente con la primera posición. Nos referimos a que la posesión es entendida como un mecanismo extraordinario de adquirir la propiedad. Normalmente las transferencias de propiedad, como sabemos, se dan a título oneroso o a título gratuito. Se dan a título oneroso fundamentalmente a través del contrato de compraventa y se dan a título gratuito básicamente a través de la donación. También pueden obtenerse a título gratuito de manera directa a través de figuras como la aprehensión, ¿no? La adquisición originaria de la posesión a través de la cual adquirimos la propiedad. Pero en este caso nos encontramos frente a una situación en la cual el ordenamiento jurídico y la actitud propia del sujeto generan que la posesión como hecho jurídico que se haya revestida con ciertas características señaladas en la ley puedan generar que esta posesión, este poseedor se convierta en propietario. Y el caso concreto lo observamos en los artículos 950 y 951 del Código Civil, en el caso de la prescripción adquisitiva de dominio. Las definiciones en ambos artículos son básicamente las mismas, la diferencia se halla en los plazos. En el caso del 950 referido a inmuebles se refiere a una posesión pacífica, continua, pública, considerándose propietario, que puede ser de 10 años o de 5 años. Y en el caso del 951 se dan los mismos requisitos, pero tratándose de bienes muebles que por lo general tienen menos valor económico o patrimonial que el de los bienes inmuebles, se señala un plazo entre 4 a 2 años. Pero quiero dejar sentada esta situación, porque el tercer sentido de la palabra posesión en realidad viene a ser una combinación de los dos sentidos anteriores, es decir, tiene un elemento subjetivo y tiene un elemento objetivo. El elemento objetivo está dado por la descripción que la ley hace de las características que ese poseedor debe tener, es decir, yo debo poseer pacífica, continua y públicamente. Esos tres verbos son establecidos directamente por la ley. En ese sentido son unas características objetivas. Pero además tiene el elemento subjetivo, considerándose como propietario.
que no es en realidad un cuarto elemento adicional, sino es el elemento envolvente de los otros tres. Es decir, yo poseo pacíficamente considerándome propietario, poseo continuamente considerándome propietario y poseo públicamente considerándome propietario. Entonces, ese elemento subjetivo que debe traducirse en comportamientos concretos es justamente el elemento subjetivo. Entonces, démonos cuenta, en resumen, que tenemos un sentido subjetivo de la palabra posesión, donde lo que prima es la intencionalidad del sujeto, y dentro de esa perspectiva entonces es poseedor ¿quién? Aquel que se vincula con el bien, con la intención de considerarse propietario sin serlo. En el segundo lugar es un derecho con consecuencias jurídicas, y dentro de esa perspectiva el espectro del poseedor es más amplio, porque abarca las posibilidades tanto de aquel que posee considerándose como propietario, como aquel que posee sin considerarse propietario, pero que tiene un justificativo, un título que le permite poseer temporalmente, y que también incluye a aquel que, siendo propietario, posee un bien que es de su propiedad. Y finalmente, el tercer sentido que combina los otros dos se refiere justamente a la posibilidad de vincular estos dos elementos de tal suerte que como resultado, y en el tercer sentido, tenemos a la posesión como un mecanismo extraordinario de adquirir la propiedad. ¿Por qué extraordinario? Porque no es una adquisición derivada de la propiedad a través de un acto jurídico donde yo a través de otra persona nos vinculamos y autorregulamos nuestros intereses y como consecuencia de ello yo adquiero la propiedad. No, sino que de una manera sin intervención de la otra persona y a través de un acto material y puro, vinculándonos con los temas o con los elementos establecidos en la norma, para que con una posesión fáctica, con los requisitos establecidos por la ley, van a permitir de que yo sea propietario finalmente.